Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia de desaprenderaver.com. Hoy tengo el placer de compartir un nuevo episodio de Entre Respuestas con José de Tu Gigante Interior. En esta nueva etapa de mi vida de emprendedora, he conocido muchas personas que han transitado, se han animado, ¿no?, a transitar sus conflictos internos y han logrado transformarse. Y José es una de ellas. Fue uno de los primeros proyectos que leí cuando empecé a conocer de blogs y todo este mundo online, y resoné desde el momento uno con él. Parecía leerme a mí misma cuando leía sus artículos. Siempre me inspira y me motiva, así que para mí es un placer hoy tenerlo aquí con nosotros y poder compartir todo su proyecto. Les cuento que José se ha preguntado quién era, y eso lo ha llevado a una búsqueda de respuestas, ¿no?, para calmar un poco ese sufrimiento, ¿no?, y ese vacío que solemos sentir a veces, viviendo en ese piloto automático. Y bueno, logró conectar con su esencia y ya nos va a contar. Pero antes de empezar, algo que admiro de José y que me gusta mucho es que él guía a las personas a autoconocerse y hacerles recordar quiénes son, ¿no? Y esa para mí es súper potente, por eso me encanta. Y una de sus frases que he leído en su proyecto que también me atrapó, porque coincido con él plenamente, es que no se trata de aprender, ¿no?, nuevos conocimientos, sino de un proceso de desaprendizaje, ir soltando todas nuestras creencias y que son las que nos alejan de nuestra verdadera identidad, ¿no? Así que bueno, eh, José, bienvenido a Desaprender a Ver. Tengo una alegría inmensa tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Noé. Pues nada, genial. La verdad que súper agradecido de estar aquí contigo, muy agradecido de la invitación que me has hecho y bueno, pues loco por pasar este ratito contigo y ver qué surge de esta conversación y de este encuentro. No lo sé lo que va a surgir, pero estoy seguro que cosas buenas y cosas bonitas van a salir. Totalmente, totalmente. Bueno, antes de comenzar, ¿no?, y que todos mis lectores te conozcan, ¿quién es José, no? Que eso sería como la primer pregunta. Empezamos con una pregunta profunda, ¿no? A ver, ¿quién es José? Pues bien, eh, es algo que a día de hoy sigo preguntándome a mí mismo, sigo experimentando, sigo descubriendo. Y si bien, si miro hacia adentro, si trato de darte una respuesta conceptual acerca de quién es José, eh, pues a mi mente solo vienen etiquetas y conceptos con los que he venido identificándome gran parte de mi vida, y ha llegado un momento en que me he dado cuenta que nada de eso me define, ¿no? Entonces, mirando a la pregunta ¿quién soy yo? Solo puedo responderte viviendo este momento y abriéndome a descubrir en este momento presente qué es eso de ser yo, ¿no? ¿Qué es eso de ser José? ¿Y qué es eso de vivir? El resto, eh, te puedo dar una definición conceptual, como te he dicho, pero dentro de 3 meses la definición que te pueda dar va a ser diferente, va a ser distinta. Va a ser basada en otras etiquetas, en otra serie de conceptos y no es algo real. Entonces prefiero no definirme, no sé cómo definirme. Si bien creo que en algún artículo de mi blog expreso una serie de ideas que apuntan a algo más que un concepto, y creo que todos al final somos lo mismo, somos uno, somos pura vida, somos pura conciencia que cuando le das la vuelta, cuando te atreves a vivir desde tu presencia, desde lo que eres,
te das cuenta que eres pura conciencia descubriéndose a sí mismo a cada instante, ¿no? A cada instante. Pero bueno, no son más que palabras que incluso son difíciles de comprender. E invito a las personas a que vayan abandonando todo lo que piensan acerca de ellas mismas y se abran a vivir a través de su verdadera identidad. La verdad no necesita de ser definida ni de ser defendida. Totalmente. Qué bueno. Bueno, voy a dejar esa respuesta. Eh, Gracias, José, por esto. Bueno, vamos a empezar y quisiera saber qué es y cómo nace tu gigante interior, qué es tu proyecto. Vale. Tu gigante interior es un proyecto muy personal. Es un proyecto que nace de un anhelo profundo de mi alma, de expresar, de compartir una propia transformación, un propio cambio que yo estoy viviendo y que me está haciendo ver la vida de una manera completamente diferente a como yo la veía. Y bueno, como he dicho, de un propio proceso de cambio, de transformación, de un propio proceso de despertar. Y no sé, sentí que debía de compartir mi camino con otras personas, no porque, no particularmente porque mi camino sea especial o porque los detalles de mi camino importen, pero sí por si puede servir a otra persona para de espejo, de ayuda, para poder recorrer su propio camino y como una forma de expresar al mundo que una forma de vivir diferente es posible, haciéndote responsable de tu vida y bueno, viendo la vida como una oportunidad tremenda de crecimiento, de aprendizaje y de autodescubrimiento. Esa es, esa es la idea de mi proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y a través de encuentros y a través online, sí, es que ayudas y acompañas. ¿Encuentros Eh, presenciales, solo online? ¿Cómo sería la propuesta? eh, Ahora mismo, bueno, estoy abierto a todo. Actualmente, pues, tengo sesiones online de coaching, sesiones online individuales, y ahora por fin me he animado a hacer algo presencial. Y bueno, del 22 al 24 de noviembre en Málaga, en mi ciudad, voy a facilitar un retiro. Y bueno, para mí es un reto muy grande porque uno de mis mayores miedos es eh, mostrarme tal como soy, mostrar mi vulnerabilidad. Y para mí dar el paso de exponerme y organizar este retiro, pues ha sido un gran paso para mí, ¿no? Qué Y bueno, sí. qué bueno, qué bueno. José, em, ¿cómo, cómo definirías qué cambió de forma concreta, ¿no? En tu manera de ver y en tu manera de vivir este despertar, ¿no? De tu conciencia? O sea, ¿cómo era tu vida antes y cómo es ahora? Si nos podés contar un poquito. Sí, sí, por supuesto. Antes de contarte el qué cambió, o sea, cómo cambió mi forma de ver la vida, te quiero contar el qué hizo que se produjera ese cambio, ¿no? Vale, Y en mi caso fue una saturación de sufrimiento. O sea, llegó un punto en mi vida en que dije, o sea, no puedo más, o sea, no puedo más, no puedo seguir viviendo así. No sé lo que me pasa, pero o sea, aparentemente yo llego sobre la edad de 23 años. Yo había estudiado una carrera, había hecho ya un par de máster, estaba trabajando, ganando un buen salario, tenía pareja, era una persona bastante social, muchos amigos, salía todos los fines de semana. eh,
tenía una vida aparentemente ideal y sin embargo me encontraba en esos momentos más vacío y con una sensación de incomodidad, de ansiedad, de no saber qué quería. Y digo, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar esto, no? O sea, ¿qué más necesito? Yo pensaba que la felicidad estaba en conseguir cosas ahí fuera, un trabajo, una pareja, un coche, una casa, más ingresos. Cuando me vi en esa situación digo, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y ahora, ¿qué es lo próximo que tengo que perseguir para tratar de encontrar esa paz, esa realización, ese sentirme bien conmigo mismo? Y bueno, esa misma saturación de sufrimiento pues me obligó a parar, me obligó a parar y replantearme mi vida por completo, a cuestionármelo todo. Me hizo darme cuenta que, que vivía inmerso en una auténtica locura mental, vivía esclavo de mis propias creencias, vivía esclavo de mis deseos, de una serie de necesidades que iban siempre en aumento, que nunca paraban, nunca tenía suficiente. Entonces, en ese parar y ponerle conciencia a esa locura mental en la que vivía, lo primero, bueno, miré a la vida y le dije, por favor, enséñame a vivir. Me he dado Claro. cuenta que con mi forma de ver la vida, con mi forma de enfocar la vida, no soy feliz. Enséñame a vivir. Y ahí pues, no sé muy bien cómo, pero fueron apareciendo maestros en forma de libros, de situaciones, de personas. Y poco a poco me fui dando cuenta que lo único que necesitaba era ir soltando todo aquello que yo pensaba que tenía que conseguir para algún día poder llegar a ser feliz. Y bueno, en ese camino me encuentro, en ese camino de desapego, en ese camino de deshacer, en ese camino de aprender a ver la vida con otros ojos y aprender a ver la vida en vez de desde la ilusión mental, en vez de desde la preocupación acerca del pasado y la expectativa o el deseo acerca del futuro, aprender a vivir desde el presente y darme cuenta que en este preciso momento no me falta nada, no me sobra nada y todo es un regalo. Cuando te abres a vivir la vida desde la presencia en vez de desde la mente, te das cuenta que la vida te va dando todo lo que tú necesitas, te va dando todo. Pero para eso tienes que confiar y tienes que ir aquietando al mono que tenemos aquí dentro para poder reconocer la grandeza de este regalo que tenemos, ¿no? Si no, todo lo que digo se queda simplemente en palabras que suenan bonitas, pero si tú no lo vives a través de tu propia experiencia, no tiene sentido esto que digo. Qué bonito. Y dejaste tu vida, o sea, cómo fue ese paso, digamos? Me sale preguntarte que vivías en ese trabajo con tu pareja y demás, Bueno, y qué pasó ahí. esto es un proceso que yo desde pequeño sentía que no encajaba con las cosas que trataban de inculcarme los adultos, con la forma de ver la vida de los adultos, desde siempre he tenido por dentro un run run de tiene que haber una forma diferente de vivir, ¿no? Claro, Tiene que haber... o sea, no podemos venir aquí solamente a sufrir y nacemos esperando, o sea, sufriendo, esperando a ver cuándo nos morimos y con miedo a morirnos. O sea, no puede ser esto la vida. La vida no puede ser así. Pero claro, empiezas a crecer, empiezas a incorporarte al sistema porque hemos nacido donde hemos nacido y los condicionamientos, pues quieras o no, te afectan desde pequeño. Y pues fui creciendo, fui incorporando
una serie de creencias que no traía de origen, pero que eran típicas de la sociedad. Y con 23 años fue cuando dije, joder, tengo prácticamente todo lo que me dice la sociedad que tengo que tener para ser feliz y te puedo engañar a ti, pero no me puedo engañar a mí. No soy Exacto. feliz, cojones. No me siento feliz. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezas a cuestionarte muchas cosas, empiezas a... lo primero, no tienes ni puñetera idea de cómo comenzar. O sea, te das cuenta que no sabes vivir, pero no sabes qué hacer, no sabes para dónde tirar. Y es normal, no sabes cómo manejarte. Todo esto del mundo espiritual, de la meditación, me sonaba chino. O sea, ¿qué cojones es eso y para qué sirve eso? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se come? Claro, ¿cómo se come eso? O sea, dame 2 cervezas, un rato en un bar con un amigo y yo así solucionaba las cosas. Hasta que te das un Sí, momento en que te das cuenta que no es solución. exacto, es un parche. Claro, que es solo un parche y que aplaza ese sufrimiento, pero no lo superas. Y entonces, bueno, pues con 23 años se produce una crisis muy importante que yo me planteo, tengo que aprender a vivir de otra manera, si bien no se produce un gran cambio porque tampoco no sabía cómo comenzarlo. Sigo con mi vida, sigo cambiando de trabajo, cambiando de pareja, tratando de cambiar cosas externas en mi vida, a ver si así cambiaba mi sensación interna de malestar. Y bueno, todo esto desemboca en que hace 3 o 4 años pues ya tengo una crisis gorda. Tengo una situación en mi vida que me marca un antes y un después. Y decido que ya está bien. Decido que ya está bien de buscar respuestas fuera. Y decido que no sé cómo. No sé cómo voy a hacerlo, pero decido hacerme responsable de mi vida. Decido de dejar de buscar excusas, de dejar de buscar culpables y decido de dar un paso al frente, tirarme al barro y hacerme responsable por completo de mi vida. En ese momento, pues dejo mi relación de pareja. Yo tenía una taberna flamenca, era el dueño de una taberna flamenca. Consigo vender la taberna y en medio de ese caos, de esa crisis de decir, ¡guau! Estoy más perdido que el barco del arroz y digo, bueno, si hay alguien que puede salir de aquí, soy yo. Ya está bien de escuchar lo de fuera, ahora voy a pararme y voy a escucharme a mí. ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo me voy a escuchar. Lo que sí sé que si me quiero escuchar es que tengo que pasar tiempo conmigo mismo, tengo que estar en silencio y tengo que empezar a darme la oportunidad de conocerme. Y bueno, ahí es cuando lo dejo todo y lo primero que hago es me voy un mes solo a la Alpujarra, allí a una casita en mitad del campo. Y bueno, mi familia pensó que me había vuelto loco, mis amigos me preguntaban qué me había pasado, qué iba a hacer yo un mes sin contacto alguno allí solo en el campo. Y bueno, pues a partir de ahí empieza un proceso profundo de autoindagación, de cuestionármelo todo, de observación de mí mismo, de observación de mi mente, de mis emociones, de observar la locura en ese momento cuando tú imagínate, Noelia, después de una situación difícil, o sea, me quedé un mes solo conmigo mismo y con mis pensamientos. O sea, los primeros días de estar en la casa, yo digo, me vuelvo loco. Exacto, wow. Mi cabeza era... ¡wow! Y precisamente el poder darme cuenta de esa locura que había en mi mente, al darte cuenta de tu propia locura es cuando puedes ponerle cordura y cuando puedes dejar de identificarte con eso.
Y eso fue lo que hizo que empezara a tomar distancia con mis pensamientos, empezar a observarlo, empezar a conocerme, a indagar qué es eso de ser uno mismo, que tengo aquí dentro, que no me deja vivir en paz. Realmente los pensamientos que tengo por aquí tan dañinos, a mí eso me define, soy yo realmente eso. Una serie Exacto. de preguntas para ir indagando. Pero sí, eso fue lo primero que hice, dejarlo todo y decidirme hacerme responsable de mi vida y tomarme un tiempo solo para mí, para Qué bueno. escucharme. Yo te entiendo perfectamente porque he pasado por una situación similar. Eh, y realmente cuando uno explora, ¿no? Yo era una persona muy impulsiva, ¿no? Muy rápida, acción, siempre feliz y alegre y demás. Y cuando uno explora esto que estás diciendo, el silencio y la lentitud, en mi caso fue explorar la lentitud, se encuentra, ¿no? Con todo eso y puede mirarlo de frente, ¿no? Me encanta escucharte y te comprendo perfectamente. José, Incluso, sí, mira, una de las cosas que me pregunta mucho la gente, ¿qué haces tú para conocerte, para crecer espiritualmente, para saber quién eres? Y para mí una de las prácticas más importantes es no hagas nada, no hagas nada. Permítete totalmente. simplemente ser. Es De que, las cosas, más difíciles que hay, tírate una tarde en tu casa sin hacer nada, sin tele, sin móvil, sin leer, sin nada, estando contigo mismo. Eso, cuando te fabuloso. abres a experimentar eso, te lleva a un espacio de profundidad, un espacio de conocimiento, un espacio de quietud, un espacio de honestidad contigo mismo, que no hay palabras que puedan expresar eso. Totalmente, totalmente. Y justo, bueno, te iba a preguntar eso, ¿no? Hay muchas personas que aún el modo control, ¿no? Y el modo sufrimiento, em, intentan esto, ¿no? Llenar como ese vacío, como ese tapar, ¿no? Todo esto. Eh, y le diría justamente esto, que se queden Es como... curioso. Perdona que te he cortado. No pasa nada, que me preguntaba si le quisieras agregar, ¿no? Como algo más, porque el encontrarse con uno mismo y atravesar, ¿no? Esa incomodidad que muchos no nos animamos hasta que te animás. La primera vez que lo haces, después te das cuenta que es un instante, ¿no? El atravesar todo eso y el poder hacerlo parte. ¿Qué Sí, le dirías, además de que estén sin hacer nada, ¿no? bien, a ver. eh, sí es verdad que eh, estamos acostumbrados a vivir con toda la atención puesta afuera. Entonces, al principio, cuando volvemos la atención hacia adentro, lo que encontramos puede que no nos resulte para nada agradable. Eh, es normal que al principio, cuando tú empiezas a mirarte, lo primero, los pensamientos que encuentras que tienes acerca de ti mismo son pensamientos feos, son pensamientos de no soy suficiente, son pensamientos que no son negativos, que no son positivos. Y también cuando empiezas a hacer esa mirada hacia adentro y a permitirte sentir las emociones, te das cuenta que hay ahí emociones gritándote, por favor, atiéndeme. Y la gran mayoría de esas emociones que llevan ahí mucho tiempo acumuladas son emociones que no son agradables de sentir. Precisamente por eso están ahí, porque la hemos ido rechazando durante mucho tiempo. Entonces, pues, al principio este proceso de abrirte a estar en silencio, de abrirte a conocerte,
no es un proceso fácil, porque duele, crea confusión, pero bueno, igualmente creo que es necesario que, a ver, al final es un proceso de honestidad contigo mismo. Es un proceso de abrirte a ver lo que hay ahí. Para poder sanar eso, para poder experimentar la alegría innata que está asociado al hecho de existir, te tienes también que abrir a sentir todo ese sufrimiento que tienes acumulado. Totalmente, sí. José, hoy actualmente en tu vida cotidiana, digamos, ¿qué actividades haces para ayudarte a salir del piloto automático quizás de tu mente o qué cortes o actividades haces para expandirte, por así decirlo? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho pasar tiempo en soledad. Trato de todos los días dedicarme un ratito a mí mismo, o bien a no hacer nada, o bien a dar un paseo por la playa, hacer una actividad que se me apetezca, pero trato de pasar un rato solo conmigo mismo. Otra de las cosas que hago sí o sí es 2 veces al día medito. Por la mañana nada más levantarme y por la noche antes de irme a la cama, me paro, me siento, y dedico 15 o 20 minutitos para respirar un poquito, para permitirme sentir mis emociones y bueno, eso poco a poco me va haciendo que calme mi mente y también me va permitiendo entrar en contacto con mis sensaciones internas del cuerpo. ¿Qué más cositas hago en mi día a día? Pues la lectura, lecturas de autoayuda, me gustan mucho y también me han ayudado a entender muchas cosas que he experimentado, pero no sabía que estaba pasando dentro de mí y la lectura me ha ayudado a entender un poquito mejor mi propio proceso. Más cositas. El deporte. Soy una persona muy activa e inquieta y el deporte me ayuda en momentos en los que siento mucha energía en mi cuerpo, siento tensión, me ayuda a sacar fuera mis emociones, a liberarme de ellas y me ayuda a soltar tensiones y volver a un estado de relajación. Y en general, esas son las cosas que aplico en mi día a día. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a copiar algunas. Sí, para salir del piloto automático, ¿no? Sí. Una actividad que puedes hacer que se puede hacer en cualquier momento. Vivir con conciencia, vivir con atención plena. En el momento que te das cuenta que estás perdido en tu nube de pensamiento, una pauta muy sencilla es volver tu atención, en vez de entregarle tu atención a los pensamientos, volver tu atención hacia tu respiración, hacer varias respiraciones profundas y la propia respiración te conecta con las sensaciones de tu cuerpo y con el momento presente. Qué lindo, fabuloso. Yo intento hacerlo siempre, esta mente que es muy bulliciosa a veces. Qué bueno, qué bueno. Sí. Genial, genial. José, en Desaprender a Ver, creemos fundamental hablar más de los procesos que de los resultados o de los éxitos, ¿no? Creemos que deberíamos
mostrar más nuestros errores y conflictos, el cagarla, por así decirlo, ¿no? Eh, y valoro eso de ti, que también te animas y no tienes miedo a mostrarte tal cual sos. Y si te apetece, ¿no? Compartir algún conflicto que te ha marcado o que aún quizás sigue en tu vida, eh, algún miedo, alguna inseguridad, ¿compartirías alguna con nosotros? Sí, mira, te la comparto ahora mismo. Precisamente, una de las cosas por las que acepté tu propuesta y bueno, ahora he organizado el retiro y eso, es porque me da miedo exponerme, me da miedo. Yo, por ejemplo, estoy aquí en la entrevista, no sé si parece que estoy tranquilo, pero tengo las manos sudando, me sudan las manos y me da miedo mostrar mi vulnerabilidad, me da miedo mostrarme tal y como soy. Si bien me he dado cuenta de una cosa, el miedo no es real. Y si quiero vivir sin miedo, solo hay un camino. Aquello que me da miedo, tengo que afrontarlo y hacerlo. Entonces, pues, bueno, tú me has comentado que me da miedo, por ejemplo, esto de mostrarme aquí en la entrevista y eso, para mí no es una situación cómoda. ¿Qué hago? Pues me, me invito a mí mismo a no rechazar ese miedo, a no rechazar esa incomodidad, a no rechazar ese que me sube en las manos, sino a incorporarlo dentro de mi experiencia y a hacer la entrevista con esa sensación, dándole cabida a esas sensaciones. Conforme me voy permitiendo mostrarme y no tratar de rechazar ese miedo que siento, conforme siento el miedo, me doy cuenta que el miedo no me impide hacer aquello que quiero hacer. Conforme voy mirando el miedo a los ojos, ese miedo se va pasando. Qué bueno, me encanta porque eh, sí, en similares palabras, yo creo que el transitar nuestros conflictos y nuestros errores, cuando pasa, o sea, después de nuestra entrevista, quizás puedas observar qué habilidades nuevas y capacidades nuevas tenés y podés como abrazar el miedo desde otro lugar, ¿no? Te entiendo porque claramente cuando uno comienza a hacer cosas nuevas como esto, que para mí también es muy nuevo, ¿no? Este proyecto a través de la web, eh, no se da cuenta, ¿no? Todo lo que se tiene que exponer en principio, pero bueno, el propósito siempre digo que es más grande que los miedos, ¿no? Y que nuestros Totalmente. errores o nuestros conflictos. Me encanta. Sí. De hecho, pienso que no hay errores. No hay errores, no hay fracaso. No, un error es simplemente una oportunidad de aprender algo que la vida quiere enseñarte. Es simplemente, yo cambiaría la palabra error por la palabra reto. Totalmente, sí. Sí, yo le llamo error siempre para que se entienda, pero totalmente de acuerdo, sí. Son formas de usar el lenguaje y tenemos que usarlo así para entendernos. Sí, gran tema ese, ¿no? Cómo usamos el lenguaje. Eh, bueno, José, la verdad, eh, me encanta que te hayas animado y yo también, porque a hacerte la propuesta. Eh, Nos felicito a ambos y ahora quisiera que repasemos, ¿no? Y que nos cuente, quiero que las personas que nos escuchen sepan bien cómo los ayudás, ¿no? Y que cuentes esto que me súper interesa de cuándo y cómo y para qué y qué van a lograr las personas que vayan a este retiro, ¿no? O sea, quiero saber un poco de eso. Pero, perdona, pregúntame otra vez de nuevo la cuestión que se ha entrecortado la conexión Ah, y no lo he escuchado. perdón, José, sí, te decía que repasando todo esto, nos puedas contar a todos cómo específicamente vas a ayudar, ¿no? Y a guiar
el retiro y que nos cuentes más que nada dónde te podemos encontrar para todos los que no te conozcan. Vale. Me podéis encontrar a través de mi página web, www.tugiganteinterior.com. Ahí mismo podéis ver la información acerca de mis sesiones individuales. También podéis apoyaros en los artículos que escribo en el blog para acompañarte con tu proceso de autoconocimiento. Bueno, y de forma presencial, ahora de eso, del 22 al 24 de noviembre, que tengo el retiro en Málaga. La información también está en mi página web, www.tugiganteinterior.com/retiro. Si no, os ponéis en contacto conmigo a través del correo electrónico y ahí me podéis preguntar cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis. Y bueno, ¿qué pretendo? El retiro, con el retiro solo pretendo crear un espacio de honestidad, un espacio de libertad en el que las personas puedan expresarse libremente, en el que las personas puedan mostrarse tal y como son, con sus luces y con sus sombras, y puedan mirar de frente a sus miedos, sus inseguridades, sus bloqueos, sus emociones, y descubrir qué hay más allá de todo eso, descubrir el enorme potencial que tienen oculto detrás de todas las etiquetas que nos vamos poniendo, de todo, que puedan descubrir qué hay más allá del falso personaje que nos hemos creado. Y bueno, es una invitación a las personas a recorrer su propio camino de autodescubrimiento. En el retiro habrá yoga, habrá meditación, habrá talleres de trabajo, pero bueno, eso es lo de menos. Qué bueno, qué bueno. Ya crear un espacio, ¿no? Sea online, sea presencial, es súper, súper potente. Me encanta y bueno, te felicito. Ya nos contarás post evento cómo ha ido. Bueno, José, me ha encantado este rato contigo. No sé si quieres contarnos algo más o agregar algo a nuestra charla, pero estoy feliz. Quiero agregar simplemente una cosita que me ha venido ahora de repente a la mente. Antes me has hecho una pregunta relacionada con qué le diría a esas personas que todavía están en el control, ¿no? Que quieren controlar a la vida. Y no sé por qué me ha venido ahora que creo que no he respondido. Bueno, a esas personas que quieren controlar a la vida, les diría que que se miren ellos mismos cuánto tiempo llevan intentando controlar la vida y el sufrimiento que eso genera. El sufrimiento que eso nos genera en nosotros mismos. La vida no es algo que debamos de controlar. La vida es algo que nos tenemos que abrir a vivir, que tenemos que abrirnos a experimentar, y simplemente eso, que no estamos aquí para controlar nada, estamos aquí para confiar en la vida, para descubrirnos a nosotros mismos a través de la vida y para abrirnos totalmente a experimentar la vida. Muchas veces que la vida no sea como nosotros queremos que sea, es una bendición. Pero Totalmente. tenemos que abrirnos a abandonar nuestra perspectiva de las cosas, de abrirnos a vivir a través de la perspectiva que la misma vida tiene que ofrecernos a nosotros. No, creo que quería destacar esto porque creo que nos genera un sufrimiento brutal tratar de controlar a la vida. La vida no es algo controlable. Y menos Totalmente. Menos mal, sí. Hasta simplemente eso, que se había quedado ahí en el tintero la pregunta esa y quería responderla. Muchas gracias, perfecto. Yo les recomiendo a todos que se pasen al blog de José porque hay muchos artículos que creo que les van a venir
muy, muy, muy bien y que son escritos desde el corazón y se nota desde su propia experiencia. Hay algunos del control y está buenísimo que puedan ir a acceder a ello. Bueno, José, un placer, la verdad. Estoy feliz de este encuentro. Quería agradecértelo de corazón. Y bueno, ya tendremos más posibilidades de volver a conectar por aquí o por otros medios. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo. Y nada, muchísimas gracias por tu invitación y por esto que hemos vivido. Gracias, Noel. Gracias, José. Chau, chau. Chao, un abrazote.